a nuestro invitado, Cecilia. César Cecilia Ulloa, tiene que trabajar. Arranque, Cecilia, con don César Ulloa, querido amigo. Y de Mauricio, que no ha trabajado nada también. también. Mauricio, no lo había saludado. Buenos días, ya viene Mauricio. Arranque, Cecilia, en este orden, Mauricio, y luego venimos todos nosotros. Cecilia, dele usted el saludo y los buenos días a César Ulloa. César, ¿qué tal? Buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana. Justamente estábamos conversando en estos días sobre la marcha y yo quería preguntar su posición con relación a si esto está afectando a la institucionalidad del país. Muchísimas gracias, un cordial saludo, un buen día en esta semana corta de labores por el feriado. Creo que la marcha fue un desgaste innecesario, tomando en consideración que el presidente, desde que inicia sus funciones, ha tenido condiciones ideales para gobernar. Me refiero a que gana holgadamente con 1 millón de votos, cerca de 10 puntos de distancia, tiene una asamblea con mayoría, tiene cierto control en las otras funciones del Estado. Entonces yo no entiendo para qué hizo la marcha. Además, una marcha convocada en donde se pudo ver la falta de experiencia en la organización, en la movilidad, una serie de desvaríos en los mensajes en las pancartas, y luego de aquello, y en tremenda mañana de sol, donde acá cae el sol perpendicular en la sierra, marchan y habla el presidente 1 minuto y algo de segundos, sin que nadie le escuche, sin que nadie entienda, y sin que ni siquiera la gente que asiste a la marcha tenga claro el propósito. Entonces yo creo que fue un desgaste innecesario. Me parece que es un presidente que por su juventud se deja caer en ciertas novatadas, y también me parece que flaco favor le hacen los asesores y la gente que está a su favor aplaudiéndole cosas que a mi modo de ver no requieren. Entonces yo escribí un editorial que se va a publicar que decía: Noboa gana por el voto anticorreísta. Y yo no entiendo entonces qué hace tratando de imitarlo, donde probablemente la gente que votó por Noboa, no porque le guste, sino porque estaba en contra de Correa, se va a comenzar a desanimar, y eso sí es un problema. Que la gente se desanime con este gobierno sí va a ser un problema. Lo otro, el de la política, ya sabemos cómo es la política ecuatoriana, y creo que en estos días que el presidente se va de viaje, se va de gira, sería bueno que modere un poco sus decisiones, que converse, que entable, etcétera, etcétera. Pero eso no quiere decir tampoco, por cierto, y lo dejo claro, que la Corte Constitucional y sus jueces tienen un cheque en blanco. Tampoco es así, porque la Corte se ha equivocado, y además hay algo bien drástico que voy a decir. Esta Corte es la partera del presidente Daniel Noboa, porque si no hubiese habido el juicio político y la decisión de muerte cruzada, nunca hubiéramos tenido a Noboa de presidente. Entonces, fíjese, las contradicciones de la vida nos llevan a un caos institucional que en nada le beneficia a los ecuatorianos, pero en cambio mucho le beneficia al crimen organizado, que se pasea mientras la institucionalidad es muy débil. Asusta, y sobre todo usted lo voy a citar, mi querido César, cuando habla de que está repitiendo patrones que justamente la ciudadanía ha votado en contra. ¿Usted cree que esta imagen se va a perpetuar y realmente va a afectar la gobernabilidad del presidente Daniel Noboa? Por supuesto, porque además no solo es el tema de tratar de generar estas prácticas de presión, estas prácticas de controversiales de tratar de resolver los problemas en las calles, marchando de la mano con sus ministros. Además, fíjese cómo le queman al presidente de la Asamblea, qué pena, ¿no? Un presidente de la Asamblea que sale en una cadena nacional como que fuera empleado de la ministra de Gobierno, luego sale en la marcha. Qué pena cómo se queman tan rápido. Ese es el problema del nuevo Ecuador de la juventud, que no escucha la experiencia, que no escucha criterios un poco más sesudos, más sensatos. Entonces yo creo que el presidente tiene para recular, tiene para recapacitar. Creo que aquí no se acaba tampoco la gestión del gobierno, y me parece que estos exabruptos indudablemente le van a hacer madurar, tal vez a la fuerza,
pero además el presidente tiene ahora sí otras variables en contra, porque quienes no les gusta el presidente no se van a tomar de la marcha, sino que van a decir, no funcionan los hospitales, hay desempleo, todos los días hay asesinatos. Entonces, creo que el gobierno tiene que tener otra estrategia, pero por otra parte también yo diría la Corte Constitucional, que es partera de este gobierno, insisto, porque si no hubiese tomado las decisiones que tomó en el gobierno del presidente Lazo, otro sería el cantar. La Corte también debe ser sensible a los artículos que el presidente envió. Sin embargo, ahí tengo yo una duda, porque qué compleja que es la naturaleza humana, ¿no? Y les pregunto a ustedes, amigos del panel, después de que les exhiben en pancartas como delincuentes, ¿ustedes se sentarían a la mesa con los mejores ánimos para hablar con el gobierno? Muy difícil, muy difícil. Entonces, las personas antes de pensamientos son emociones, y creo que esas emociones que quedaron en la marcha indudablemente van a repercutir en los síntomas, en los ánimos que los jueces tengan en el momento en que comparezcan los delegados y las delegadas de la función ejecutiva. Comulgo completamente con sus ideas, creo que hubo formas que no debieron de darse. Continúa la entrevista, Mauricio, en plataforma. Gracias, Cecilia. César, buenos días, un gusto conversar nuevamente contigo. Y en este sentido que indicas, efectivamente un desgaste innecesario, el país no ganó nada, después de esa marcha no tiene nada que rescatar de allí, pero esto no se trata nada más de una estrategia, o es decir, un libreto. Hay una vieja frase que fue, de hecho, creada por Julio César, pero la popularizó luego Maquiavelo, que dice divide y reinarás. Y esta estrategia es una estrategia que se usa mucho en política, se usa mucho en la guerra, se usa mucho cuando se quiere captar el poder absoluto de cualquier segmento al que quien lo aplica, a quien aplica esta estrategia quiere llegar. Y ahí viene la pregunta. No se trata esto de un libreto, de una estrategia de los estrategas que están detrás de estos personajes que son productos para ellos y que lo que tratan a diario es de mantenerlos en un tope, en un top of mind para sostenerse. No se me diferencia casi nada en lo que hacía el presidente Correa cuando iba a la policía y se abría el saco, etcétera. Generar entre instituciones divisiones para poderlas cooptar. Sí, indudablemente esta es una estrategia vieja, pero bien actual. O sea, no es una estrategia nueva y en eso, Mauricio, coincido plenamente contigo. Yo recuerdo, porque es importante siempre traer a la memoria algunos eventos, ustedes deben recordar cuando una horda de salvajes a punta de piedra, palo, puñete y patada asaltaron el Tribunal de Garantías Constitucionales. Y luego vino el cierre del Congreso Nacional, luego los diputados de los manteles, y esa era la forma como Correa nos hablaba de refundar la patria, a patada, puñete, a desgaste, a insulto. Y yo creo que Noboa en este refrán que tanto lo promociona, ¿no es cierto?, del nuevo Ecuador, de la nueva generación, de la nueva política, de mí la verdad me dio mucha nostalgia ver a estos asambleístas jóvenes marchando de la mano sin saber ni por qué marchan. Me da pena cómo le queman al presidente de la asamblea, tan rápido le quemaron. Y luego, ¿no es cierto?, en coro diciendo que los enemigos son la Corte. Bueno, sí, la Corte tiene errores, indudablemente, y los hemos dicho. Ha cometido errores garrafales, como cuando algunos jueces de la Corte anterior eran activistas de algunas causas y votaron a favor de esas causas cuando debieron excusarse. Eso es verdad. Pero hay que también considerar algo. Esta Corte que tenemos no es la Corte cervecera. No es la Corte cervecera de los becarios de la Revolución Ciudadana. Esta es una Corte donde no hay prontuariado, donde no hay sinvergüenzas, donde no hay ladrones. Es una Corte decente que tiene sus equivocaciones, pero yo sí creo que la Corte quedó muy sensibilizada, porque yo estoy seguro que los hijos, las hijas, los papás, los nietos, los sobrinos de los jueces les dirán, bueno, papá, mamá, ¿por qué te exhiben en los carteles como delincuente? Y eso duele, eso toca mucho. Entonces,
Creo que el presidente debe serenarse, sus ministros también, indudablemente, y más bien el presidente debe demostrar generosidad en la administración del gobierno, porque además hay algo, si hay algo maravilloso del orden democrático, es que es el arte de gobernar con limitaciones. Todo presidente gobierna con limitaciones, porque el poder debe tener frenos. Si el poder no tuviera frenos, entonces estaríamos en un cesarismo, con zares, en la época de los imperios, de las monarquías. Y creo que no se ganó nada con la marcha, más bien qué pena les queman a estos muchachos, digo muchachos porque actúan como muchachos. Y ahora que le escuchaba a Ramiro que se inauguró en la cantina con ni sé quién, les hacen inaugurar en una marcha sin sentido a los chicos que a lo sumo consultan el ChatGPT para hacer un discurso en la asamblea. Entonces, así como había en ese momento en la cantina que se ponía el sucre, ahora en cambio la gente presiona el ChatGPT para hacer el discurso. Entonces, creo que las cosas son complejas y hay que llamar a la sensatez, a la madurez, a la sobriedad. Se necesita sobriedad porque el poder embriaga rápidamente. De acuerdo, y en ese sentido hay un bemol de lo que sale de todo esto, que es el mensaje que se envía a organismos internacionales, al inversionista que quisiera, con estas giras que hace el presidente, que vende al país como un país permeable a la inversión. ¿Quién va a venir a invertir en un país donde se decide en base al interés del poder ejecutivo y donde no hay balance de poderes, donde no hay una posibilidad de ir a un arbitraje internacional, donde no hay posibilidades de acudir a una corte porque si hay un fallo que al Estado no le gusta, puede tirarlo abajo? Entonces, ¿qué vamos a ir a vender si lo que vendemos justamente con los actos es otra cosa? Sí, indudablemente, yo creo que es sobriedad y le voy a dar una cifra, Mauricio. El Ecuador en inversión extranjera directa no llega ni siquiera a los 400 millones de dólares. Pero por este tipo de cosas, pues justamente. Por supuesto, porque hay inseguridad jurídica, porque hay pugna de poder. Es la base. Porque todo el tiempo se cambian las reglas del juego, porque el más bravo quiere salirse con la suya. Entonces estamos en la ley del barrio, ¿no? El chévere, el que daba los trompones, el que hablaba duro, el que era el galán del barrio, es el que quiere llevarse las cosas, y no es así. Yo creo que, insisto, la democracia es el arte de gobernar con limitaciones, con límites. Y si uno no aprende que el poder tiene estos pesos y contrapesos, entonces está equivocado. Además hay un tema que les voy a decir, y no he escuchado a ningún colega. ¿No será acaso que las reformas fueron tan mal planteadas porque el número de demandas de inconstitucionalidad es un montón? ¿No será que les faltó un poquito de serenidad, un poquito de tiempo para hacer las leyes como corresponden? Yo veía en esta fábrica de mandar leyes todo el tiempo en el marco del estado de excepción, que muchas incluso se tuvieron que volver a hacer porque estaba mal redactada la forma, estaba mal encaminado las cosas. Entonces yo creo que el Ecuador indudablemente tiene muchos problemas estructurales, más los coyunturales, pero creo que es el momento de la generosidad. Es decir, a ver, llamemos a la gente experta. En salud no veo que la gente que tiene que estar está. En educación no veo que la gente que tiene que estar está. Entonces, aquí hay que olvidarse ya del blanco, el amarillo, el verde. Hay que llamar a la gente que sabe hacer las cosas, que sabe administrar los recursos, porque además es inmisericordia, saliéndonos un poco del tema, que en el Ecuador exista el nivel de caos en el sistema de salud, no por falta de recursos, porque uno mira la ejecución presupuestaria y es una vergüenza. Entonces, ¿cómo es que al final del año devuelven la plata a los ministerios cuando la gente en los hospitales ni siquiera recibe loratadina? Entonces, creo que hay que cambiar los equipos, eso lo dijimos en este mismo medio de comunicación. El presidente tiene que cambiar su gabinete, rodearse de otra gente, tratar de escuchar la experiencia. No por algo los años, las canas, el dolor, el desgaste, los fracasos, los aciertos vienen en vano. Entonces, hay que llamar al presidente a la serenidad, a la sobriedad, insisto. Y ojalá también tenga un par de asesores que le digan, tranquilo, respira, las cosas no son de esta manera, baja un poco el tono.
pero me parece que en el gobierno no, me parece que todos aplauden, todos celebran, todos se callan. Por lo menos eso me dio la sensación en la marcha, ¿no? Porque luego les escuchas lo que dicen los marchantes y es una vergüenza, o sea, pero bueno, finalmente hay tiempo todavía para corregir, que es lo importante, y esperemos que las correcciones vengan pronto. Es lo que hay, mi querido César, y en ese sentido hay un dicho que alguien dijo hace poco, que alguien comentó y dice, con los amigos se va a la campaña, pero con los que saben se va a gobernar. Y eso es lo que debemos entender en el Ecuador, y necesitamos estadistas, no gente novelera que esté al ritmo de la música que le ponen. Javier Segarra en cabina tiene más inquietudes para ti. Un abrazo. Gracias, Mauricio. Gracias, Mauricio. Hola, doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Vea, este país no le... Javier, qué gusto. Un gusto. Este país cada vez va de camino equivocado hacia lo que queremos los ecuatorianos, porque si uno analiza el tema de la consulta popular, doctor, unas son reformas, o sea, referéndum, y otras son consulta popular directa, enmiendas. Entonces, los ecuatorianos, y yo a veces me pregunto, doctor, hemos vivido tantas consultas populares, tantos referéndums, y seguimos hablando de lo mismo, pues, doctor. ¿No le parece que ya es hora de que alguien le ponga un coto al tema y digamos, este es el Ecuador que queremos y armemos una agenda por el bien del país? Sí, Javier, yo en eso estoy completamente de acuerdo. Lo que nosotros vivimos es cíclico, sistemático y además cada vez hacia la deriva. Pero aquí hay también una enorme responsabilidad de las élites. Tenemos unas élites impresentables, o sea, que ponen los huevos en todas las canastas, que se van con el que gobierna y luego regresan con el otro, y como son amigos, sobrinos, compadres. Entonces en el Ecuador hay un problema serio, y es que lamentablemente los que gobiernan y los que ponen la plata para los que están gobernando tienen un rabo de paja enorme. Entonces cuando sale un escándalo, un hecho de corrupción y cosas, se habla de unos, no se habla de otros. Entonces hay un doble rasero. Entonces está bien cuando me gusta, está mal cuando no es mi amigo. Y creo que en el Ecuador debe haber un giro ético de tal magnitud, que nosotros en algún momento concienciemos, nos sensibilicemos de la importancia de poner a los mejores en los cargos, en los altos cargos, ¿no? Yo estaba pensando el otro día y decía, ¿por qué siempre los peores están en los más importantes cargos? Una cosa bien compleja, o sea, no están los mejores. ¿Y por qué los mejores luego se desaniman a estar en los cargos? Porque una persona decente, honorable, que ha hecho trayectoria, entra a esos cargos e inmediatamente le empapelan, le contaminan, le ponen etiquetas, le saturan de cosas. Entonces yo creo que, yo decía, así como se hizo la marcha a la Corte, ojalá algún rato los ecuatorianos hagamos una marcha por la dignidad, contra la lucha contra la corrupción, contra la impunidad, contra la mediocridad, contra la negligencia, y que digamos, ya basta. Yo recuerdo un hecho de la política venezolana, de este famoso escritor Uslar Pietri. Uslar Pietri creó un movimiento en Venezuela que se llamó el Movimiento de los Pendejos, porque él decía que a los venezolanos y venezolanas les vivían pendejeando. Hicieron una marcha multitudinaria de los pendejos, donde los pendejos salieron con carteles en el tiempo de la crisis del bipartidismo de adecos y de copellanos, social cristianos y demócratas cristianos en Venezuela, y el mensaje fue fuerte: la sociedad no es pendeja, aun cuando los políticos crean que nosotros somos pendejos. Entonces aquí necesitamos multiplicar Uslar Pietris, y ojalá algún rato hacer una marcha y decirles a los políticos, ya, suficiente, o sea, porque además miran al Estado como un negocio, no miran al Estado como una posibilidad de servicio. Entonces ese es un problema, Javier, que es un problema de moral pública, de ética pública. Es un problema de ética pública que hay que seguirla conversando, porque si no la seguimos conversando,
los políticos pasan de agache y creen que nosotros tenemos que aceptar, aplaudir, olvidar, o al otro día conversar las cosas como si fuera una anécdota, ¿no? Ayer fue una anécdota la marcha, ayer fue una anécdota lo de Fito, ayer fue una anécdota la muerte de los niños, entonces todo es anécdota. Y creo que debemos poner un alto, y qué bueno que programas como estos hagan pedagogía democrática, pedagogía ética, pedagogía de memoria. Mientras más memoria, más mensajes, más insistamos, algo va a llegar a la gente, algo es lo que pretendemos, Javier. Tantos años de esta nueva democracia para seguir jodidos como estamos todos los ecuatorianos, porque tenemos los mismos problemas de hace 30 años, tenemos los mismos políticos de hace 30 años, con diferentes titiriteros, que de alguna u otra forma lo que han hecho al país es no servir, pero sí servirse. Y ese es el problema. Cuando usted habla del giro ético, yo diría que deberíamos empezar a educar a nuestra sociedad desde abajo, pero hoy en día también es un problema serio. Como es un problema tratar de poner más de 700 jueces que le hacen falta a la justicia en este país porque no tiene plata el gobierno. O sea, todas esas cosas a mí me parecen, y queremos reformas judiciales, o queremos reforma en la función judicial. Y hay 700 jueces que no pueden ser nombrados porque no hay plata. O sea, impresionante todo lo que de alguna u otra manera uno ha vivido. Seguridad social, inseguridad, hoy más profunda que nunca, inestabilidad, desinstitucionalización del país, falta de gobernabilidad, porque lo que no tenemos es justamente eso, una institucionalidad que nos permita ser gobernables a 20, a 50 años con una agenda. Eso es lo que le falta al país. Y el ecuatoriano sigue ahí, sigue ahí. La pregunta es, ¿qué hacemos nosotros, independientemente de si algún día salimos como los pendejos a reclamar? Bueno, lo que nosotros tenemos que hacer es no bajar los brazos, seguir insistiendo, seguir insiste. Yo con este mensaje voy a donde me invitan. Sigo, porque lo peor es dejar de hacer. Por lo menos mi hijo cuando me pregunta, y papá, ¿por qué dices lo mismo? Le digo, porque tengo que seguir diciendo lo mismo. Algún rato alguien tiene que cambiar. Pero yo creo que lo que está sucediendo en el Ecuador, que es esto del correísmo, anticorreísmo, de la polarización, de la mediocridad, del mal uso de recursos, de la corrupción, creo que nos va a llevar a que nazca una tercera fuerza. Yo en eso no sé cuánto dure, cuánto demande, pero yo creo que el correísmo cada vez va en declive y lamentablemente el gobierno está perdiendo una posibilidad enorme de replanteo, y creo que ahí tendrá que emerger una tercera fuerza que no es ni lo uno ni lo otro, y ojalá un grupo de gente decente se junte, se sume, sin egoísmos, sin vanidades, con generosidad, para sacar a este país tan maravilloso. Yo el otro día pensaba y decía, este es un país bendito por la naturaleza, maldito por los políticos. Bendito por la naturaleza, maldito por los malos políticos. Es una cosa increíble, pero no hay que dejar de decirlo, Javier. Totalmente de acuerdo, usted es parte de mi club. Yo ya estoy asqueado de la política, doctor. Créame que estoy asqueado, ya no sé ni qué hacer, porque he vivido tantas cosas, he esperanzado en tantas cosas y vuelvo a hablar de lo mismo. Le voy a dar el paso a Ramiro Cepeda para que continúe con el diálogo. Gracias de mi parte, le mando un abrazo, doctor. Gracias Javier. César, ¿cómo estás? Ramiro Cepeda te saluda. Qué gusto, Ramiro, siempre a las órdenes. Me has hecho acuerdo de mi amigo Facundo Cabral cuando hablaba de los pendejos. Decía, el pendejo optimista piensa que todo el mundo es pendejo, el pesimista piensa que solo él es pendejo, el pendejo político piensa que el pueblo es pendejo, y así seguía desarrollando la idea para terminar que hasta elegían presidente. Pero dejando este calificativo que termina siendo duro pero bastante gráfico, te quiero llevar al punto de que la confrontación dentro de las autoridades constituidas, cuyo poder descansa en la misma Constitución, que ambos juraron usar, defender y administrar de acuerdo a sus jerarquías y a sus pertinencias, resulta que están buscando el contrapunto cuando el enemigo está en otra parte y lo están disfrazando como los más buscados a través de pancartas. ¿A dónde estamos llegando con este tipo de representaciones que seguro estoy que no ayudan? Bueno, yo siempre mantengo la tesis que el crimen transnacional organizado
en contubernio con la delincuencia común. Se alimenta, se fortalece, crece, se reproduce mientras el caos institucional se ahonda. Entonces, lo que no entiende el gobierno y lo que no entiende la oposición, lo que no entiende el mundo de la política, es que mientras más caos institucional, el único que sale fortalecido es el crimen transnacional organizado, porque la teoría del Estado establece que éste se debilita, que éste se diluye, cuando precisamente sus instituciones dejaron de satisfacer aquellos mínimos que la ciudadanía requiere en términos de procurar una mejor calidad de vida. Entonces, mientras hay las marchas y hay cientos de policías y de militares resguardando la marcha, por el otro lado queda vacío el territorio y los delincuentes hacen de lo suyo. Entonces, yo creo que aquí los unos y los otros, los bandos que existen en la política, deben sentarse a la mesa. Creo que el país requiere un gran acuerdo nacional. Nadie está en contra, más bien todos estamos de acuerdo en que los tres principales problemas es la inseguridad, el desempleo, por cierto, y tercero, los sistemas de salud y de educación. O sea, yo nunca he visto en tan nivel de degradación el sistema de salud pública. Es impresionante. Estoy seguro que todos los que hablamos aquí tenemos afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y la pregunta es, ¿usaríamos el IES? Cuando nos dan una cita después de 7, 8, 9 meses, quién sabe cuándo, ya ni siquiera el paciente llega. Entonces, yo creo que hay un momento en el cual los políticos tienen que tener la sensibilidad, la empatía con la gente que le paga el salario, porque además nosotros les pagamos el salario, pagamos los impuestos, y cuando uno no paga, inmediatamente se moviliza el servicio de rentas internas y le tratan al ciudadano como que fuera qué cosa. Entonces yo creo que indudablemente la estrategia debe ser distinta. Si no hay un acuerdo, como hubo en su momento en Italia, después del asesinato al famoso fiscal, y que la gente cerró filas para combatir a las mafias, si no hay un acuerdo, ¿no es cierto?, como el que hubo en varios países para enfrentar algunos problemas que identificaron que nos tocan a todos, entonces aquí cada cual va a hacer lo que quiere. Y a mí me espeluzna ver esta falta de sensatez de nuestra política, porque además la política en el Ecuador ya dejó de ser debatida. Ahora la política se discute en el Twitter o en el TikTok. ¡Qué barbaridad! Antes uno escuchaba los discursos de los legisladores en el antiguo Congreso, donde la gente ni leía, la gente argumentaba, se preparaba, defendía criterios. Ahora, en cambio, todo es, te insulto por Twitter, te devuelvo el insulto por Twitter, al 2 minutos hago el TikTok, y como no tengo argumentos, le consulto al ChatGPT para que yo lea lo que dice el ChatGPT. Entonces, esa es la política que tenemos. Por eso hay que exigir como ciudadanos y ciudadanas serenidad. Insisto, el único que está beneficiándose del caos institucional son las bandas, porque eso pasó en México. Mientras más crisis institucional hay, las bandas se fortalecen. Eso pasó en El Salvador. Mientras no había gobierno, no había instituciones, crecían las maras. Eso pasó en el Perú. Mientras el Perú no daba fortaleza a las instituciones, seguía creciendo Sendero Luminoso. Eso pasó en Colombia. Entonces, experiencias tenemos. ¿Por qué no las aprendemos? ¿Por qué no las adoptamos? ¿Por qué no las adaptamos? Entonces yo creo que aquí hay una responsabilidad de todos los que están ahorita metidos en este juego de la política, ¿no? Te paso con Jaime Velázquez, que continúa con la entrevista. Jaime, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi querido Ramiro? Buenos días, César. La verdad es que es un placer tenerte por acá y después de escucharlos a todos y inclusive mirar el tema de que estamos ya cansados de lo mismo. Yo tengo una pregunta, César. La vía ya no es el diálogo, porque efectivamente la gente no lo entiende. Y tú dijiste una frase, pendejos, los políticos, pendejos del pueblo, inclusive que los políticos estamos, realmente es el resultado, pues obviamente, de este país en caos. Pero yo te voy a decir una cosa, yo creo que la gente es la que no está apoyando un cambio real.
Y para eso, te voy a ser sincero, en El Salvador existió un Bukele. En Perú existieron algunos que tomaron ciertas riendas en el país. Necesitas entonces gente que se tome y asuma la responsabilidad de dirigir un país, pero prácticamente tomando firmeza y siendo como un dictador temporal, si quieres llamarlo así, porque si no las cosas no van a cambiar. Esto de aquí, las manzanas cuando están podridas se las corta, maestro. Así de sencillo, para que no se contagie el resto. Si todo está podrido, ¿qué hacer? Porque el diálogo durante 60 años hemos esperado y no hay nada. ¿Qué hacemos, mi querido César? Porque desde las conversaciones, los diálogos ya no resultan. ¿Qué hacemos? Claro, pero yo matizaría esto tomando en cuenta esta metáfora del nudo gordiano, ¿no? Alguien decía que hay dos maneras de resolverla, una desatar el nudo cuando se puede y la otra cortarlo. Cuando ya no se puede, se corta el nudo, ¿no es cierto? Sin embargo, yo creo que se puede cortar el nudo en la medida que haya un proyecto, que haya un plan, en la medida que haya una ruta, indudablemente que se corta. Yo creo que Bukele tiene clara la ruta. Por supuesto. Yo creo que en otros países tenían clara la ruta. La pregunta es, ¿aquí hay una ruta? ¿Hay claridad en la ruta? Porque si la ruta está clara, si el proyecto está claro, si las definiciones son claras, si la gente que va a tomar esas decisiones es la correcta, pues hay que tomar esas decisiones. Pero cuando yo veo que la ruta, que las personas que administran las decisiones, que el manejo de los recursos no es adecuado, entonces ahí la pregunta es, ¿será que están en capacidad de cortar el nudo? Entonces yo creo que lo uno va con lo otro, lo uno no excluye lo otro. Y lo segundo, yo creo que el diálogo es posible en la medida que el diálogo no se convierte en un intercambio, en una transacción de contratos con el Estado, en un intercambio de medidas asistenciales clientelares de puestos en los ministerios, el reparto de embajadas. Yo creo que ahí funciona el diálogo. Es decir, nos sentamos para aprobar una ley, qué sé yo, que permita combatir la desnutrición crónica, una ley que permita, ¿no es cierto?, abastecimiento oportuno, eficaz, eficiente en los hospitales, qué sé yo. Pero si el diálogo siempre va a estar intermediado porque mi primo puede hacer el puente, mi sobrino puede darte las fundas, correcto, mi cuñada puede darte la comida, o sea, ahí no funciona. Entonces yo creo que también los diálogos que se han dado, y solo poniendo un ejemplo, después de la salida de Franco y con el joven rey Juan Carlos y luego Adolfo Vázquez en España, los diálogos fueron claros. Uno puede leer los pactos de la Moncloa, que fueron 8 años, que no fue un pacto, fueron varios, en materias concretas, con indicadores concretos. Entonces aquí también hay que exigir ya menos verborrea, menos retórica, menos TikTok, menos Twitter, porque la gente ya no vive de esto. O sea, la gente puede entretenerse mirando el Twitter, puede hacer comidilla de conversación, de mira cómo le insultó y mira lo que le dijo, pero la calidad de vida es lo que nos interesa. Claro. Entonces, estoy de acuerdo en que se tomen medidas drásticas, medidas firmes, pero cuando haya proyecto. Porque lo otro es tomar medidas drásticas sin que yo sepa hacia dónde camino. Claro, o sea, Entonces, indudablemente hay que respaldar esas medidas cuando tengamos todos el esquema claro. correcto, César. Yo hasta ahora Una preguntita, nada más. yo hasta ahora he extrañado en varios gobiernos que nunca nos dicen, bueno, al final de los 4 años, este es el Ecuador que voy a entregar. No escucho eso. Correcto. No escucho en varios. Le voy a hacer una retórica, o mejor dicho, y no a la historia. León Férez Cordero, cuando llega presidente, toma decisiones firmes que liberaron al Ecuador por lo menos entre 10 y 15 años del terrorismo. León Férez Cordero llega al municipio y saca de un solo plumazo a todos los pipones, cierra el municipio 6 meses y después de 19 años lo seguimos recordando como un buen alcalde. Le pregunto, esas actitudes o esas acciones tomadas por un líder que tomó las riendas y que con firmeza puso orden, se necesita hoy en día. ¿Eso no es el presidente Noboa? A ver, pero el ejemplo me parece valioso. Pero Febres Corderos llega a la presidencia y a la alcaldía no como un proyecto, no como un sueño. Él tiene una trayectoria. Tiene una trayectoria Febres Cordero. Los otros presidentes tenían una trayectoria.
La pregunta es que estamos nosotros acostumbrados a votar por gente sin trayectoria y pensar que la gente que no tiene trayectoria tome decisiones. Pregunto, ¿será que yo le digo a un recién egresado de medicina que haga una intervención quirúrgica donde hay un cáncer de un nivel bien avanzado? Imposible. No. Tengo que hacer una junta de médicos y posiblemente buscar el médico más especializado. Entonces, en el Ecuador se deben tomar medidas drásticas, se deben tomar medidas radicales, pero antecede al que tome las decisiones y las medidas o al grupo una trayectoria, un camino y un proyecto. Estamos de acuerdo en que se debe tomar las medidas, pero teniendo claro hacia dónde nos vamos. Porque lo otro es, claro, decir, el que recién se gradúa del colegio, que vaya a legislar, que es lo que estamos observando ahora. Es lo que estamos observando ahora. Entonces, estoy de acuerdo en las medidas, estoy de acuerdo en la contundencia, estoy de acuerdo en lo que hizo en su momento el exalcalde y expresidente que enrumbó una serie de cosas. Pero fíjese la distancia entre esas decisiones, entre esos personajes y entre las decisiones y los personajes que ahora tenemos. Hay una distancia considerable, ¿no es cierto? Entonces, los responsables somos los ecuatorianos que escogemos gente que efectivamente no nos puede ayudar en este cambio. Le voy a dar paso a Eduardo Mendoza, que tiene más preguntas para usted, mi querido César. Un abrazo. ¿Eh? Adelante, Eduardo. Muchas gracias. Un abrazo. 8:55, querido César, una vez más, qué gusto de saludarlo. Como siempre, voy a preguntarle sobre su editorial del otro día, pero tengo que seguir con este tema del que hemos hablado. La idea era hablar de lo del fiscal, lo que usted escribió, pero la oportunidad periodística y los hechos sucedidos me dan para hablar, porque mis compañeros han hablado de muchos temas que finalmente son los que preocupan. Aquí nadie está haciendo una crítica acerba, sino constructiva, y queremos el bien común y el bien del país. Ayer, y es un poco lo que me decía usted, Cecilia Duret me reenvió un artículo del New York Times que habla de la generación Z. El artículo se llama "Pensar se está convirtiendo en un lujo". Leerlo sería muy grande, pero me voy a permitir, César, para comentarlo con usted, solo leer la última parte, el último párrafo del artículo del New York Times y lo comentamos, ¿no? Para que quede claro, no hay razón para que la oportunidad de marginar el electorado o de arbitrar la brecha entre las vibraciones políticas y la política que la política favorezca especialmente al partido republicano o al demócrata. Está hablando de los Estados Unidos. Este mundo, escúcheme, post-alfabetizado, porque está hablando de la generación Z, favorece a los demagogos que saben cambiar entre el lenguaje político de la élite y el lenguaje populista de los memes. Favorece a los oligarcas con destrezas en las redes sociales y a los que tienen más seguridad en sí mismos que integridad. No favorece a los que tienen poco dinero, poco poder político y nadie que hable en su nombre. Y me pareció genial, César, porque eso es lo que está pasando. Sí, indudablemente hay una estrategia, además, bastante bien estudiada y evidenciada sobre la base del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en esta sociedad red, en donde el poder en algunos sectores quiere que la gente no razone, quiere que la gente consuma. Se provoca consumidores y no ciudadanos. Se provoca electores desinformados y no ciudadanos demócratas. Y en eso estamos de acuerdo, porque la política les llevaron al plano del entretenimiento, de la espectacularización, del sensacionalismo. Y por eso, en los medios de comunicación de todos los países, porque aquí no se excluye ninguno, la cobertura ya no se enfoca en la propuesta que los políticos hacen, sino se enfoca en el histrionismo, en la puesta en escena del espectáculo que los políticos provocan. Y detrás de eso hay una maquinaria propagandística muy potente que ha hecho como estrategia cautivar estas generaciones nuevas que, por cierto,
no leen, que por cierto ya no se les exige, que por cierto ya no hay méritos para que se gradúen de las universidades, porque además en el mundo hay un sistema de educación superior en donde se castiga a las universidades que hacen perder el año a los estudiantes que tienen un mal rendimiento. Ahora todas tienen que aprobar a los estudiantes, todos los estudiantes tienen que graduarse, todos tienen que tener ese mérito. Entonces también estamos en una corriente del mundo en que ha degradado el pensamiento, en que ha degradado la crítica y la exigencia. Incluso en nuestro sistema de educación superior, bajo los criterios de retención y bajo los criterios de graduación, es que todos tienen que graduarse. Entonces, estamos en el mundo de la masa, no probablemente en la que hablaba Ortega y Gasset, pero sí estamos en el mundo en donde todos tienen que convertirse en consumidores, vivir para producir, vivir para consumir cosas, pero los artefactos intelectuales, los libros, la película, el arte, las conversaciones, cada vez están venida menos. Y eso es complejo en estas generaciones que hay que trabajar mucho, por cierto, hay que trabajar mucho. Y probablemente de aquí a 20 o 30 años, alguien que tenga libros en la casa se convertirán en objetos no solo de museo, sino de decoración, porque la gente ya no va a saber ni siquiera de qué se trata. Entonces, creo que espacios como este nos avivan, nos alientan para seguir luchando, para seguir convenciendo, para seguir rescatando esta juventud. Una juventud que, por cierto, tiene unas dinámicas bastante nuevas, pero indudablemente detrás de esto hay una estrategia de consumo, de hiperindividualización, de que nadie se involucre en nada, y probablemente buscar sobre el ocio, el entretenimiento, el placer, una sociedad hedonista, narcisista, que poco o nada le interesa a la política, sino solo la satisfacción de la experiencia y sus emociones, Eduardo. Querido César, creo que por la trascendencia de lo que hemos hablado hoy día, por la fuerza tanto de la verdad, por ende de la moral y de la realidad de todo lo que hemos hablado, sostengo que debemos dejarlo del fiscal para otro programa, quizás la próxima semana, la elección del nuevo fiscal. Le quiero agradecer, querido amigo, una vez más su gentileza. Le voy a pasar el artículo para que lo lea, que me pasó decirle, lo comentamos. Y pues vamos a seguir adelante, porque se trata de eso, casualmente de seguir diciendo las cosas que hay que decir, porque hay que decirlas. No importa si a unos les interesa o no. O sea, no queremos ciudadanos, no consumidores, ¿verdad? Eso es lo que queremos, ciudadanos. Así que le agradezco mucho, como siempre, es un gusto verlo, saludarlo y conversar con un hombre de su capacidad y su intelecto, querido amigo. Siempre a las órdenes, un abrazo, un excelente jueves. Igual hasta la próxima. Mil gracias. Gracias. Muy bien, vamos a abrir espacio en la